Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un evento que todos conocemos, o creemos conocer, pero que esconde una paradoja fascinante: el nacimiento de Jesús. Las fuentes que tenemos hoy, un texto llamado El nacimiento de Jesús, Historia y Teología, nos invitan a mirar mucho más allá de la clásica imagen del pesebre. Sí, totalmente. Nuestra misión hoy es explorar esa tensión, ¿no? O sea, ¿cómo es que un evento tan humilde, un bebé naciendo en un establo por un lío burocrático, se convierte en el punto de quiebre de la historia? Esa es la pregunta clave, exacto. No se trata de contar la historia de Navidad otra vez. Se trata de desarmarla, de ver sus engranajes. Claro, porque, por un lado, como bien decís, está anclado en la historia de una forma casi periodística, con nombres, fechas, el Imperio Romano, y por otro, es la base de una idea teológica radicalísima, que lo infinito puede habitar en lo finito. Entender cómo se conectan esos dos polos, lo histórico y lo teológico, ese es el reto. Ese es el gran reto. Bueno, empecemos por ahí, por el anclaje histórico, que es sorprendentemente específico. No es un mito de «había una vez». Para nada. Los evangelios insisten. El pasaje de Lucas es contundente. Dice, sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto para que se hiciera un censo. Y da más detalles. Este primer censo tuvo lugar cuando Cilenio era gobernador de Siria. O sea, esto no es un cuento de hadas. Esto es geopolítica pura y dura. Y ese detalle, que parece un dato de color, es fundamental. No es un telón de fondo. Las fuentes lo llaman un escenario providencial. ¿Providencial en qué sentido? Pensemos en la Pax Romana. No era solo paz, era una red global impuesta por Roma. Caminos seguros, un sistema legal, un idioma más o menos común. Claro, podías viajar de Judea a Roma con una seguridad que antes era impensable. Justamente, el mismo imperio que después los perseguiría, sin querer, había creado la infraestructura perfecta para que un mensaje nuevo, Para que se expandiera como la pólvora. exacto, se extendiera rapidísimo. El contexto político no es un accidente, es parte del plan, digamos. A ver si entiendo. El imperio, con su burocracia, crea el problema. Obliga a esta familia a viajar. Ajá. Pero ese mismo problema se convierte en la solución teológica para que se cumpla una profecía. Es una carambola histórica perfecta. Es una confluencia asombrosa. Y el lugar, Belén, es el otro pilar. Tampoco fue al azar. No, había una profecía de Miqueas, ¿cierto? Sí, de siglos antes. Pero tú, Belén, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Pero más allá de eso, Belén tenía un peso simbólico inmenso. Era la cuna del rey David. Exacto, el rey idealizado, el gran monarca de Israel. Nacer ahí era una declaración de intenciones. Claro, no era solo cumplir la profecía, era reclamar un legado. Era decir, este niño pertenece a la realeza. La burocracia romana, sin quererlo, estaba certificando sus credenciales mesiánicas. ¡Qué increíble! La necesidad histórica del censo sirve a un propósito teológico de primerísimo orden. Aquí, la historia y la teología se fusionan. Bien, ya tenemos el escenario, el cuándo y el dónde, bien plantados en la tierra. Pero ahora viene el salto a lo más complejo, el quién y el qué. Y aquí entra el concepto de la encarnación. El Evangelio de Juan lo resume en una frase que es un universo entero. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¡Uf! Potentísima. ¿Qué significa realmente esa idea? Es radicalísima, ¿no? ¿Que lo divino se haga humano? Significa un debate teológico que, duró siglos. No fue una idea que se aceptara así como así. ¿Por qué? ¿Cuál era el lío? El lío era el equilibrio. Los primeros teólogos estaban como en una cuerda floja. Si te ibas para un lado y decías que Jesús era solo un humano, digamos, adoptado por Dios. Entonces su sacrificio no alcanzaba para salvar a todos. Exacto. Pero si te ibas al otro extremo y decías que su humanidad era solo una apariencia, un disfraz. Entonces no había conectado de verdad con nosotros, con nuestra experiencia. Justo. Era un equilibrio intelectual tremendo. ¿Y cómo se resolvió esa tensión? Pues la fórmula final llegó mucho después, en el Concilio de Calcedonia, en el año 451. Casi 4 siglos después. Sí,
Y después de debates larguísimos, llegan a una definición que es de una precisión quirúrgica. Dicen, Jesús es una sola persona. ok, una persona, pero con dos naturalezas completas, divina y humana. Y lo más importante son las negaciones que usan. Coexisten sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. ¡Wow! Es como blindar el misterio con palabras. Totalmente. Teólogos como Atanasio ya lo decían. Solo un Dios hombre de verdad podía ser el puente para reparar la relación rota. Tenía que ser ambos 100%. Y esa idea de la encarnación va de la mano con la otra, que para muchos es aún más desconcertante. La concepción virginal. Sí. El ángel le dice a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. A ver, desde una mirada moderna, esto de evitar el pecado original puede sonar a una solución teológica muy conveniente, ¿no? Claro, entiendo perfecto la objeción. Porque suena a una regla inventada para que las cuentas cierren. Exacto. Pero la defensa principal, de pensadores como Agustín de Hipona, no es tanto biológica, es teológica, sobre la sablación. La idea del pecado original no es que heredemos la culpa de Adán. ¿Entonces qué es? Es heredar una condición. Pensemos en ello no como una mancha, sino como un bug en el sistema operativo de la humanidad. Un bug en el sistema. Me gusta esa analogía. Es más clara. ¿Verdad? Una tendencia a fallar, una corrupción en el código que pasa de generación en generación. Ok, lo sigo. Y dentro de esa lógica, la concepción virginal es la intervención divina para instalar un software limpio. Es el mecanismo teológico que permite que el nuevo Adán empiece sin ese bug de fábrica. Para que el Redentor pueda, digamos, depurar el sistema. Exacto. Su propio sistema tiene que estar intacto desde el principio. Así, su obediencia es pura, no está comprometida por la misma falla que vino a reparar. Un reinicio del sistema, entonces. Y esa idea de un rehacer la historia es algo que ha fascinado a los teólogos por siglos. Sí, desde muy temprano. Pienso en Ireneo de León, ya en el siglo II. Él desarrolló un concepto increíble, la recapitulación. La idea de Ireneo es potentísima. Es más que un reinicio. Él habla de un reinicio cósmico. ¿Qué quiere decir con eso? Él veía la vida de Jesús desde su nacimiento como un volver a vivir la historia humana, pero haciéndolo bien, donde el primer Adán falló en la obediencia en un jardín. El nuevo Adán, Jesús, vive una vida de obediencia perfecta. Exacto. Ireneo decía que Jesús pasó por todas las etapas de la vida humana, bebé, niño, adulto, para santificar cada una. No es solo borrar un error, es reescribir toda la narrativa desde adentro. Esa visión es grandiosa, cósmica. Pero luego, siglos después, un pensador como Martín Lutero se va a fijar en algo muy distinto. No tanto en lo cósmico, sino en el escenario, el establo. Para Lutero, ahí estaba la clave de todo, ¿no? Absolutamente. Para Lutero, en el siglo XVI, el pesebre no es un detalle sentimental, es la declaración teológica. La teología de la cruz, que él llamaba. Que empieza en el pesebre, exactamente. La gente esperaba un Mesías con poder, con gloria, con ejércitos. Y Dios se revela en todo lo contrario. En la debilidad, la pobreza. La vulnerabilidad de un recién nacido. En un comedero de animales. Para Lutero esa es la gran paradoja de la fe. El poder de Dios se manifiesta en la debilidad, en el servicio. El escenario no es un accidente. El escenario es el mensaje. Dios se encuentra donde menos lo esperas. En lo bajo, en lo humilde. En lo despreciado por el mundo. Es una inversión total de los valores de poder. Y eso nos lleva ya en el siglo XX a Karl Barth, uno de los teólogos más influyentes. Sí. Él lo sintetiza todo en una frase de una potencia increíble. Dice que la encarnación es el sí de Dios a la humanidad. Esa frase de Barth es brillante, porque lo resume todo. Para él, el nacimiento de Jesús no es un mensaje de Dios, es el mensaje, el definitivo. No es un libro, es una persona. Es la autorrevelación de Dios en persona. Y lo increíble de ese sí es que no se da en un momento de gloria humana, sino en su punto más bajo.
Es un sí dicho a una humanidad rota, representada en ese bebé. O sea que es un sí incondicional. Totalmente. No depende de que lo merezcamos. Es pura gracia. Entonces, al final de este recorrido, volvemos a la paradoja del principio. Fuimos de un decreto del Imperio Romano Pasando por profecías, debates filosóficos sobre la naturaleza misma de Dios. hasta las reflexiones de los grandes pensadores. Y la conclusión parece ser que la natividad es inseparable de sus múltiples capas, ¿no? Sí, es un evento multicapa. Es historia, es profecía y sobre todo es una declaración teológica radical sobre quién es Dios. Por un lado, es la evidencia histórica, con nombres y lugares, de que las promesas divinas no son ideas abstractas. Se cumplen en la realidad. Y por otro lado, como dice el apóstol Pablo, es el momento en que, venido el cumplimiento del tiempo, el reino de Dios irrumpe en la historia. No es un comienzo pacífico, es como una invasión de gracia. Una invasión de gracia. Me gusta eso. Implica que no fue algo pasivo, sino un acto deliberado. Sin duda. Los primeros cristianos lo veían como una misión de rescate, un acto en el que Dios no espera que volvamos a Él, sino que Él mismo entra en nuestro desorden, en nuestra fragilidad, para iniciar el camino de vuelta. Y eso nos deja con una reflexión final, ¿no? Todo lo que analizamos muestra cómo este evento fue interpretado para definir la creencia correcta, la ortodoxia. Claro. Y esto plantea una pregunta interesante. ¿De qué manera un suceso histórico, una vez que se convierte en la piedra angular de un sistema de creencias, moldea la forma en que su propia historia es contada y recordada? O sea, ¿cuál es la relación entre el núcleo histórico, ese bebé en un pesebre, ¿Sí? y la inmensa y complejísima estructura teológica que se construye sobre él durante 2000 años? Es una pregunta que queda abierta.